Hola, espero estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Alondra Cuatipizzi, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y hoy quiero hablarles sobre un instrumento internacional que, va a ser la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. A lo largo de este video vamos a poder observar sus antecedentes de esta convención, el por qué elegí este tema y por qué México tardó tanto en firmar esta convención, en unirse a esta convención. Así que, sin más que decir, quédense a ver este video. Escogí este tema porque es muy importante, ya que México es uno de los primeros países en Latinoamérica que tiene más delitos de desaparición forzada. Sobre todo, ha sido uno de los últimos en unirse a esta Convención Interamericana. Por eso mismo, yo considero que es muy importante, ya que es un delito que no simplemente viola los derechos, sino que el que viola los derechos es el mismo Estado. Se considera desaparición forzada al arresto, la detención o secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean de obra de agentes del Estado, es decir, que las personas que privan de la libertad, que desaparecen o que ocultan, son los mismos agentes del Estado que nos deberían de estar buscando o cuidando. En reformas realizadas apenas en junio de 2001, se incluyó el delito de desaparición forzada en el Código Penal Federal, el cual dice que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención. ¿Qué quiere decir? Que el servidor público es el que comete únicamente este delito. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada es pues más que nada una ayuda que le da a nuestro país, a los países que forman parte de la Comisión, para poderse unir y combatir este delito, y que no simplemente quede impune, sino que se tengan respuestas acerca de esta situación. Esta convención nació el 9 de junio de 1994. Fue adoptada en la ciudad de Belém do Pará, en Brasil, y entró en vigor el 28 de marzo de 1996. A la fecha, en ese tiempo, la mayoría de los países miembros de la OEA habían ratificado este instrumento internacional, exceptuando a Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras y Nicaragua, pero sobre todo exceptuando a México, el que más lo necesitaba en ese momento. México, el 4 de mayo de 2001, bajo el mandato de Vicente Fox, realizó la firma del instrumento y, ratificándolo el 9 de diciembre de 2002, el 18 de enero del mismo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto aprobatorio y simplemente se generó una reserva. El gobierno de los Estados Unidos mexicanos, al ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad Belém do Pará el 9 de junio de 1994, se reserva el artículo 9, donde nos indica: México, el fuero de guerra, no constituye jurisdicción especial en el sentido de la Convención, toda vez que, conforme al artículo 14 de la Constitución mexicana, nadie puede ser privado de la libertad, de la vida o de sus posesiones o propiedades, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales, es decir, que el ejercicio de las funciones militares no los exime de una responsabilidad, ya que todo esto, para poder privar a una persona de algún derecho suyo, tiene que ser mediante un juicio. El artículo 1 de esta convención se compromete a 3 cosas muy importantes: no practicar ni tolerar la expresión forzada sancionada en el ámbito de jurisdicción a los autores y cooperar entre sí a contribuir a prevenir y sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas, y sobre todo tomar medidas de carácter legislativo y administrativo. Lo hizo cuando empezó a sacar su ley contra desaparición forzada y también la ley de víctimas. Entonces eso fue lo que ellos hicieron gracias a que se unieron a este instrumento internacional. También el artículo 2 nos habla
de a quienes se les considera personas de víctimas de la desaparición forzada. Y no acepta menos. Bueno, lo que ya les había comentado nos indica que los agentes del Estado son los que cometen este tipo de cosas y que no importa que actúen con la autorización de una autoridad del Estado, sino lo que importa es que sigan respetando los derechos humanos. En el artículo 3, los Estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales las medidas legislativas necesarias para tipificar el delito de desaparición forzada de personas e imponerles una pena. El artículo 4, en resumen, nos habla de la desaparición forzada de personas y estos hayan sido sometidos en el ámbito de jurisdicción o el imputado sea nacional de ese estado. De cuando la víctima sea nacional en el estado y lo considere apropiado, se podrán adoptar las medidas para establecer su jurisdicción sobre la causa. El artículo 5 nos habla de que la desaparición forzada de personas no va a ser considerado un delito político para los efectos de extradición. La desaparición forzada se va a considerar que incluye entre delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre los estados de parte. Los estados de parte, a su vez, se van a comprometer a incluir el delito de desaparición forzada en sus leyes, es decir, para que no sea desconocido para ellos. También, cuando un estado parte no conceda la extradición, se someterá el caso de sus autoridades competentes como si el delito se hubiera cometido en el ámbito de su jurisdicción. El artículo 7 nos habla de que la acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la pena que se imponga judicialmente al responsable de este delito no va a estar sujeta a prescripción, es decir, como es un delito continuado y permanente, la pena va a seguir siendo la misma y nunca va a ser prescriptible. El artículo 8 nos habla de no se admitirá la eximente de la obediencia debido a órdenes o instrucciones superiores que dispongan o autoricen a alguien en la desaparición forzada, es decir, nada de lo que se haga y de donde venga las órdenes, ya sean de una autoridad más grande, ya sea de un decreto general, va a poder desaparecer. Así, la desaparición forzada, los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada solo van a poder ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada estado, es decir, no se van a poder ser juzgadas por una autoridad a la que no le compete la jerarquía o no le compete el lugar para poder ser juzgado. El artículo directo habla de que en ningún caso podrá invocarse circunstancias excepcionales, como la guerra, la amenaza, la inestabilidad política, como justificación de la desaparición forzada de personas, es decir, que nunca va a haber una excusa suficiente para poder privar de la libertad a una persona y sobre todo ocultarla. El artículo 9 nos dice: los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas solo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar. Los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos en el ejercicio de las funciones militares. No se admitirán privilegios, inmunidades ni dispensas especiales en tales procesos, sin perjuicio de las disposiciones que figuran en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Bien, como anteriormente ya lo habíamos dicho, en cada estado va a tener un juez competente que se va a encargar de juzgar este delito, pero solo un juez competente. Alguien que no le compete, alguien que no va a estar preparado, no lo va a poder juzgar. Artículo 10. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la desaparición forzada de personas.
En tales casos, el derecho a procedimientos o recursos judiciales rápidos, eficaces, se conservará como medio para determinar el paradero de las personas privadas de libertad o su estado de salud, o para individualizar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva en la tramitación de dichos procedimientos o recursos y conforme al derecho interno respecto. Las autoridades judiciales competentes tendrán libre e inmediato acceso a todo centro de detención y cada una de sus dependencias, así como a todo lugar donde haya motivos para creer que se puede encontrar a la persona desaparecida, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar. Es un artículo muy claro y aquí dice algunos posibles casos en los que se puede, por decirlo así, ponerlo como pretexto, pero aquí menciona que nada de eso va a justificar la desaparición forzada. El artículo 11 habla de que toda persona privada de la libertad debe de ser mantenida en lugares de detención oficialmente reconocidos y presentada sin demora, conforme a la legislación. Es decir, sí puede ser que en algún momento las detengan, pero no quiere decir que los van a detener y los van a desaparecer. Al contrario, los van a detener y los van a poner a disposición de la autoridad en un lugar oficialmente reconocido y va a ser presentado sin demora. No va a ser después de 5 o 6 horas, cuando ya los hayan golpeado o se haya dado un delito de tortura. Artículo 12. Los Estados partes se prestarán recíproca cooperación en la búsqueda, identificación, localización y restitución de menores que hubiesen sido trasladados a otro estado o retenidos en este, como consecuencia de la desaparición forzada de sus padres, tutores o guardadores. Bien, como lo dice este artículo, las personas, los militares, los agentes o las personas que tengan que ver con la detención o la localización de esta persona desaparecida se prestará recíprocamente a la búsqueda e identificación de estas personas. Artículo 3. Para los efectos de la presente convención, el trámite de las peticiones o comunicaciones presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en que se alegue la desaparición forzada de personas estará sujeto a los procedimientos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en los estatutos y reglamentos de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso las normas relativas a medidas cautelares. El artículo 14 nos habla de que lo dispuesto en el artículo anterior se va a recibir cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reciba una petición o comunicación sobre una supuesta desaparición forzada. Se dirigirá por medio de su secretaria ejecutiva en forma urgente y confidencial al correspondiente gobierno, solicitando que proporcione a la brevedad posible la información sobre el paradero. Es decir, la Comisión de Derechos Humanos puede exigirle al gobierno que abra las puertas de la verdad. El artículo 15 nos dice que nada de lo que está estipulado en la presente convención se interpretará en sentido restrictivo de otros tratados bilaterales o multilaterales, es decir, esto que se está estipulando en esta convención no puede quitar ni dañar a algún otro derecho o algún tratado o acuerdo internacional. El artículo 16 nos dice que la presente convención está abierta a la firma de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. El artículo 17 nos habla de que la presente convención está sujeta a la ratificación. Los instrumentos se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. El artículo 18 nos habla de que los estados podrán formular reservas a la presente convención, como lo es México. México, como inicialmente les estaba explicando, son una reserva a este tratado, recordando que la reserva a lo que los países no se adhieren, es decir, le puedo decir a todos estos artículos
pero no estoy de acuerdo, ya sea porque viola algún derecho de mi constitución o de algún código, o simplemente va en contra de lo que mi país está estipulando. El artículo 19 dice que la convención entrará en vigor para los estados ratificantes el 30º día a partir de la fecha que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación para cada estado que ratifique la convención o adhieran a ella después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación. La convención entrará en vigor entre sí el 30º día a partir de esa fecha, es decir, habla más que nada de cuándo puede empezar a usarse y estipularse como oficial en nuestro país. El artículo 20 nos habla de que la presente convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los estados partes puede denunciarlo o renunciar. Por último, el artículo 21 nos habla de que el instrumento original de la presente convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos y serán depositados en la Secretaría General de Organización de los Estados Americanos, la cual enviará una copia auténtica de su texto para su registro y publicación. Esto ha sido lo último y considero que, es muy interesante, ya que nos habla de que esta convención está hecha en diferentes idiomas, ya que diferentes partes del mundo y diferentes países se han unido a esto, y sobre todo que no van a tener una excusa de decir no se entendió, nunca supe por qué, porque se les había una copia según su idioma y sobre todo se publica. Y esto es lo que yo encontré más importante. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Sin más que decir, hemos llegado a la recta final de este video. Les agradezco mucho la atención prestada y que tengan un buen día. Hasta luego.